Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ahí tenemos la práctica de activo fijo. No lo he revisado, sin embargo, aparentemente parece estar bien, pero no lo revisé porque tengo alguien que me colabora y aparentemente digo porque, ha ido por dos caminos, digamos, ¿no? La solución dice equipos de computación 2 millones, lo ha ajustado hasta fin de año, hasta el 31 de diciembre del 2020. Llega a 2.222.849. Y la venta también, la disminución lo ha ajustado hasta diciembre, 502.900. Y un saldo de activo fijo de equipos de computación de 1.519.949. Y la depreciación lo actualizó también los 625.000 hasta diciembre, que da 632.140. Y la depreciación del año sobre el importe actualizado determina 505.712. Y la baja lo actualiza también en forma anual y llega a una depreciación acumulada de 1.012.127. O sea, el saldo de equipos de computación estaría en 1.519.949 y la depreciación acumulada 1.012.127. ¿No? Es el primer camino que ha seguido. Ahora, en el segundo, los 2 millones actualizó hasta la fecha de venta, es decir, hasta mayo, si bien recuerdo, el 15 de mayo, no actualizó hasta mayo, y luego la venta dio de baja los 500, y sobre 1.511.154 vuelve a actualizar hasta diciembre. O sea, ha ido por partes. O sea, si ustedes se fijan, el saldo, 1.519.949, y en el anterior también llega a 1.519.849. O sea, está coincidiendo por cualquiera de esos. En cuanto a la depreciación acumulada, eso quiero verlo, actualiza la depreciación acumulada 625.000 hasta mayo, que es la fecha de venta. Luego la deprecia sobre el importe actualizado hasta mayo, que da un importe de 209.498. Y deprecia el 25% sobre 500 solo por 5 meses, como es mayo, por 5 meses, y llega a un saldo de 785.910, ¿no? Y esos 785.910 lo actualiza hasta diciembre y tenemos 790.468. Y la depreciación sobre el importe actualizado, ¿no? 221.659 y llega a 1.012.127. Si nos fijamos en el anterior, 1.012.127, la depreciación acumulada, llega también a 1.012.127. No digo aparentemente porque habría que registrar contablemente para si es que realmente se cierra, ¿no? Los resultados también, sin embargo, habría que ver la parte de la contabilización. Y lo que faltó aquí es el otro ejercicio que era, si bien recuerdo, era sobre revalúo técnico. No, el revalúo técnico faltó, y eso lo veríamos en la próxima clase porque creo que pedía incorporar contablemente el revalúo técnico. No lo tengo, como esto se ha reemplazado, entonces no está lo del revalúo técnico. O está aquí, ¿no? Está la revalorización técnica, pero no está la solución, digamos, ¿no? Normalmente
lo que pedía ahí, se pide incorporar contablemente la revaluación técnica al 31 de diciembre del 2020, ¿no? Lo que hay que sacar aquí es si hubo incremento, o sea, ganancia en revalúo técnico o hubo disminución, digamos, ¿no? Pero habría que resolverlo, el revalúo técnico, para ver cómo deberíamos incorporar contablemente, ¿no? No está la solución, creo que se olvidó, no llegó a resolver solamente el primer caso, ¿no? Entonces, eso queda pendiente. De todas maneras, revísenlo para que no haya, ¿no? Estos son dos caminos que, inclusive hay un tercero que nos daría mayor seguridad, pero por cualquier camino que ustedes sigan, se tiene que llegar al mismo resultado, ¿no? Y eso es lo que uno tiene que siempre tener una alternativa, ¿no? Si en la primera no puede, con la segunda, digamos, ¿no? Entonces, y no solamente en activo fijo, en todos los rubros, en el patrimonio, por ejemplo, yo conozco 3 formas de actualizar el patrimonio. Entonces, si voy a aplicar los 3 métodos para actualizar, tengo que llegar al mismo resultado. Esto vayan viendo, porque son ejercicios que les va a ayudar, digamos, en la práctica, ¿no? O sea, no tanto en la universidad, sino en el trabajo, ya uno se topa con diferentes situaciones, ¿no? Entonces, eso les va a ayudar, porque finalmente lo que no es esto del libro, digamos, ¿no? Sino son casos que se presentan en la práctica, y eso yo les planteo, digamos, ¿no? Porque en libros a veces es diferente, ¿no? Más y les digo eso porque son casos que se presentan en las empresas, y eso es lo que yo planteo, ¿no? Entonces, a ver, yo también lo voy a revisar esto, y ya prácticamente faltaría solamente el revalúo técnico. Para la próxima clase lo completamos, para que no quede sin resolver lo del revalúo técnico, ¿ya? Y pasaríamos al patrimonio. Generalmente el patrimonio de una empresa está compuesto por capital, las reservas y resultado acumulado. Es los 3 rubros que compone el patrimonio de una empresa, ¿no? En sí, el patrimonio son derechos que tienen los accionistas, ¿no? Eso hay que tener en claro, ¿no? Que derecho en el sentido de que ellos invierten un capital, y por eso que ahora ese derecho en algún momento se puede también convertir en una obligación. Cuando la empresa se declara en quiebra, entonces tiene que contraer obligaciones. Entonces, y dentro del capital tenemos, si es una sociedad anónima, capital autorizado, que es el límite máximo, y el capital suscrito es el capital comprometido, y el capital pagado efectivamente pagado en efectivo. Entonces, en una sociedad anónima hay que diferenciar lo que es capital autorizado y lo que es capital suscrito y capital pagado. Y si es una empresa SRL, normalmente se denomina como capital social, ¿no? Entonces, eso en lo que respecta a capital. Y luego tenemos las reservas, ¿no? Las reservas que se constituyen en las empresas, ¿no?
en sí todas las reservas, llámese reserva legal, reserva por revalúo técnico, reserva para futuras contingencias, etcétera, se constituyen con dos finalidades, ¿no? Para capitalizarlo o para absorber pérdidas. No lo he podido modificar ahí, absorber es con B chica al final. Por favor, disculpas, o sea, esas son dos finalidades, que podemos capitalizar las reservas o en todo caso para absorber las pérdidas, ¿no? Únicamente con esa finalidad se constituyen las reservas. Y luego tenemos resultados acumulados, ¿no? Resultado acumulado registra la utilidad que no ha sido distribuida y la utilidad del ejercicio y o pérdida, ¿no? O sea, por eso dice, su nombre dice resultados acumulados. No son las utilidades que no se ha distribuido y las utilidades del ejercicio y o pérdida que se ha incurrido. Entonces, seguimos con... y después tenemos las variaciones patrimoniales, ¿no? Generalmente, dentro de una empresa, los auditores tenemos que ver las variaciones que ha sufrido el patrimonio de la empresa. Es decir, partimos del patrimonio neto inicio de 100 bolivianos, ¿no? Y las variaciones, en este caso de 50, ¿no? Y tenemos un patrimonio neto a la fecha de cierre de 150. Sin embargo, esas variaciones se pueden dar de incremento o también las variaciones podrían disminuir. Entonces, eso es lo que normalmente se quiere reflejar en el estado de evolución del patrimonio neto. O sea, los cambios que ha sufrido el patrimonio durante el año. O sea, aquí si ustedes ven la estructura, partimos de los saldos iniciales, ¿no? Del anterior año, incorporamos las variaciones del año para llegar al patrimonio neto a la fecha de cierre, ¿no? Solo aquí estoy mostrando con un solo importe. Sin embargo, dependiendo, digamos, de las afectaciones que se haya hecho al patrimonio, hay que mostrar todas las variaciones, ya sean de incremento o disminución. Ahora bien, esas variaciones patrimoniales, ¿no? Las variaciones patrimoniales pueden ser, ¿no? Cualitativas y también puede ser cuantitativa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el detalle o la esencia, digamos, para que ustedes no tengan problemas. Las variaciones cualitativas es cuando no modifican el total del patrimonio. Y las variaciones cuantitativas sí modifican el total del patrimonio. Entonces, es importante que ustedes sepan reconocer si las variaciones patrimoniales son cualitativas o cuantitativas, ¿no? Y, a ver, veamos el siguiente. Las variaciones cualitativas, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, la distribución de utilidades en acciones, ¿no? Lo registraríamos de la siguiente manera, ¿no? El resultado acumulado va a disminuir en 3x y va a aumentar capital en 3x, ¿no? No modifica el total del patrimonio, disminuye resultados acumulados y aumenta capital, ¿no? Ambos son cuentas patrimoniales, entonces el total del patrimonio no se va a modificar. Es decir, si analizamos este asiento, se produce un cambio, pero internamente dentro del estado de evolución del patrimonio. Por un lado, el resultado acumulado disminuye, pero va a ir a otra cuenta patrimonial, también es capital. Entonces, por eso se llaman variaciones cualitativas que no modifican el total del patrimonio. O sea, se da un cambio de manera interna dentro del patrimonio, ¿no? Por eso se llaman variaciones cualitativas. Tenemos ejemplo 1. En el ejemplo 2 podríamos ver otro caso. Seguimos con variaciones cualitativas. Ejemplo 2, por ejemplo, la capitalización de la reserva legal, ¿no? Y en este caso, cargamos reserva legal en 3x y abonamos capital
en 3X, ¿no? No modifica el total del patrimonio. Ambos son cuentas patrimoniales. Es decir, sale de reserva legal para ir a incrementar el capital, ¿no? Entonces, importante que ustedes sepan reconocer cuáles son las variaciones cualitativas y cuándo se dan las variaciones cuantitativas, ¿no? En el tema de las variaciones cualitativas no hay mucho problema porque no modifica el total del patrimonio. Si bien hay cambios, pero se produce de manera interna dentro de las cuentas del patrimonio. Y donde sí existe variaciones, en las variaciones cuantitativas, ahí podemos ver, por ejemplo, las variaciones cuantitativas. Ejemplo 1, la distribución de utilidades en efectivo, ¿no? Cuando se distribuye utilidades, la cuenta que va a disminuir resultado acumulado y vamos a pagar con caja o banco, en este caso con banco. Entonces, sí modifica el total del patrimonio. Es decir, resultado acumulado va a disminuir o resultado acumulado se ve afectado en 3X, ¿no? Y hay una disminución en el patrimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos pagando con banco. Entonces, en el ejemplo 2, el incremento de capital, o sea, cuando los accionistas o los socios aportan más capital, ingresa al banco y va a incrementar el capital. Entonces, en este caso, el capital también se va a ver incrementado en 3X. En el anterior ejemplo, el resultado acumulado se va a ver disminuido en 2X, ¿no? Entonces, esas son las variaciones cuantitativas que sí modifican el total del patrimonio, ¿no? Y ustedes mismos podrían hacer algunos ejercicios así, por ejemplo, a ver, un ejemplo podríamos decir, por ejemplo, la capitalización de reserva por revalúo técnico, por decir, ¿no? Entonces, si se va a dar la capitalización de reserva por revalúo técnico, ¿qué va a pasar? Que se va a disminuir reserva por revalúo técnico y va a ir a incrementar el capital. Por lo tanto, es una variación cualitativa, o sea, no va a modificar el total del patrimonio. Lo mismo sucede cuando se pagan con acciones, ¿no? La distribución de utilidades no siempre se va a pagar en efectivo. Por ejemplo, hay empresas que no tienen liquidez, entonces pueden emitir acciones y pagar con acciones, de tal manera que esas acciones incrementen, digamos, el capital que tiene. Entonces, normalmente algunas empresas, cuando no tienen liquidez, emiten acciones y con eso pagan los dividendos, ¿no? Entonces, eso sería una variación cualitativa que no modificaría el total del patrimonio. Ahora, a ver, ¿en qué casos podríamos tener? Cuando se paga en efectivo, ahí es una variación cuantitativa, porque el resultado acumulado va a disminuir y vamos a pagar con banco. A ver, si me ayudan a ver un ejemplo, ¿qué pasaría si se constituye la reserva legal? A ver, si se constituye la reserva legal, ¿cómo sería el asiento? A ver si alguien puede ayudar, la constitución de la reserva legal. ¿Alguien se anima? A ver, ¿cómo sería cuando se constituye la reserva legal?
¿Qué pasa? A ver, no hay nadie. ¿Alguien puede ayudarnos? ¿Qué sucede cuando se constituye la reserva legal? A ver, ¿no hay un Salvador? ¿O libertad? La utilidad puede ser, utilidad contra reserva. Claro, la utilidad va a disminuir, ¿no ve? Y se va a ir a reserva legal, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tipo de variación sería, digamos? Variación cualitativa, ¿no? Porque no va a modificar el total del patrimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque sale de una cuenta patrimonial y va a otra cuenta patrimonial, por lo tanto no modifica el total del patrimonio, ¿no? Entonces hay que hacer ese tipo de análisis para ver si no tenemos problema, ¿no? Entonces, importante que ustedes sepan que las variaciones pueden ser cualitativas y las variaciones patrimoniales pueden ser cuantitativas, ¿no? Dicen, una consulta. Dígame. Sí. ¿En qué caso puede variar cuantitativamente el capital? Por eso, como ejemplo... En disminución, porque ahorita esto es en aumento, ¿no? Porque los socios van a aportar más capital. Pero ¿en qué caso sería que disminuya el capital? Ahora, veamos, a ver, hay incremento de capital, va a incrementar el capital, ¿no? Entonces, podría darse en el retiro, digamos, de capital, ¿no? Esa figura se podría dar en una empresa unipersonal. Por ejemplo, el capital dentro de una empresa unipersonal se puede mover, digamos, ¿no? Evitar y acreditar o modificar. Ahora, en una SA y sociedad de responsabilidad limitada, el capital, pues, solamente se movería cuando se tenga que disolver, pues, ¿no? Porque de otra manera no hay, digamos, posibilidad. Por eso le decía que el patrimonio o el capital, no sé, en algún momento les dije que si bien el capital contablemente es 100,000, ¿no? Y legalmente también tiene que ser 100,000, ¿no? Porque no podemos tener dos capitales, ¿no? Entonces, en eso lo que nos toca a los auditores recomendar de que el capital contable y el capital legal, o de acuerdo a la documentación, coincida, digamos, ¿no? ¿En qué casos no coincide, digamos? Porque no coincide porque, por decir, la empresa no ha hecho una modificación de la escritura de la Constitución y eso hace de que haya diferencia según la documentación legal y los estados financieros. Pero por eso la empresa necesariamente tiene que ser un trámite de modificación del capital para que se hable de manera uniforme, pues, ¿no? O sea, no puede ser que contablemente diga un capital y según la escritura de Constitución diga otra cosa. Entonces, en ese caso, recomendamos únicamente a los auditores, al final, los que tienen que hacer el trámite de modificación es la administración, ¿no? Ahora, ese capital, a ver, podría haberse afectado cuando la empresa incurre en pérdida, pues no se va a ir descapitalizando, ¿no? Y por eso que yo les decía que no sé si es por esta época de pandemia, estoy viendo algunas empresas con patrimonio negativo, ¿no? Con patrimonio negativo implica que
la empresa ha incurrido en pérdida y por lo tanto el capital se ve, o sea, disminuido, o sea, descapitalizado, negativo, ¿no? Entonces, cuando hablamos del patrimonio negativo es que la empresa ha incurrido en pérdidas de manera consecutiva, por lo tanto, y prácticamente lo ha absorbido, digamos, el capital que tiene la empresa. Entonces, en esos casos, por ejemplo, hay alternativas, por ejemplo, bien se declara en quiebra o bien hay un aporte, digamos, de capital por los accionistas, ¿no? Y según las disposiciones legales también hay otras alternativas, por ejemplo, que podríamos recomendar los auditores en el tema de que la empresa se pueda fusionar con otra empresa, ¿no? Con otra empresa y que no tiene ese mismo problema, ¿no? Eso se llama fusión. Y la otra es que se puede transformar, digamos, ¿no? O sea, son alternativas, digamos, que podríamos recomendar, ¿no? Y a veces el tema de la fusión puede resultar, ¿no? Que se fusione con otra empresa que no tiene patrimonio negativo, ¿no? Y así podemos ir recomendando, hay que siempre ir buscando las alternativas de solución, ¿no? Que, sin embargo, lo más factible es que los socios o los accionistas aporten capital, ¿no? De otra manera, muy difícil. Por ejemplo, cuando el patrimonio neto es negativo, quiere decir que está soportando la parte de los pasivos. Tiene que haber incremento de pasivos, sí o sí, porque de lo contrario ya implica un problema de principio en marcha, ¿no? Que esa empresa ya no tiene una actividad normal, por ende ya no va a tener una proyección futura, ¿no? Entonces, son aspectos que en estos últimos años o de pandemia he visto unas 2, 3 empresas que tienen similares problemas, digamos, de patrimonio negativo, ¿no? Entonces, eso estaba yo viendo, analizando posibles alternativas de solución que se le podría sugerir, porque las pérdidas han sido consecutivas, pues, ¿no? Y una sería, digamos, que incrementen el capital o en todo caso se tenga que fusionar, ¿no? Y ya eso ya es decisión de los accionistas o de los socios de la empresa para ya ver. Normalmente los auditores podríamos dar otra solución que yo llamo manejar las proyecciones financieras, ¿no? Pero eso va a ser, digamos, a mediano plazo, por decir, para 5 años, ¿no? De qué manera se podría, digamos, financieramente proyectarlo, digamos, ¿no? Y eso no es, digamos, rápido, ¿no? Que se active, sino es para unos 5 años hay que proyectar financieramente, ¿no? En base a los ingresos, ¿no? En base haciendo un análisis del estado de resultados, ¿no? Esas son algunas sugerencias que cuando me decía que cuando se vería afectado el capital, cuando la empresa pues va incurriendo en pérdidas y se va descapitalizando, ¿no? Entonces automáticamente el patrimonio se va a volver negativo o disminuido. Y ahora ahí tenemos un candado, no sé si ustedes conocen, tenemos un candado, digo, porque el Código de Comercio establece en el artículo 354, si bien recuerdo, que cuando una empresa incurre en pérdida más del 50% del capital pagado, dice, cuando una empresa incurre en pérdida más del 50%, se tiene que declarar en quiebra, ¿no? Entonces, eso es ya
según las disposiciones legales vigentes, ¿no? Que está en aplicación, ¿no? Y básicamente ya la empresa está con problemas, digamos, cuando incurre en pérdida más del 50%, ¿no? Peor si el patrimonio es negativo, ¿no? Entonces, ese es el tema según el código, establece que se tiene que declarar en quiebra, ¿no? Pero siempre hay que buscar la manera de cómo podemos salvar a la empresa, ¿no? Ahora, como experiencia, yo les podía comentar lo siguiente. Ustedes recuerdan que la cooperativa San Luis Limitada, pues, me convocó para que pudiera, digamos, antes de que se declare en quiebra, me llamaron para que vean su estado financiero, que si se podía salvar, digamos, ¿no? Entonces, habían un caso que yo lo vi, por ejemplo, que hicieron un proyecto, una construcción de vivienda, no recuerdo exactamente, pero eran 3 módulos de vivienda, o sea, no con diferentes tipos, digamos, de vivienda unifamiliar, era A, B, C. Creo que el de mayor costo era $35,000, el segundo era 30 y la categoría C creo que era $25,000, ¿no? El costo. Y ese dinero no retornó a la cooperativa. Vean ustedes que cómo se da, digamos, la figura, ¿no? O sea, aparte de que fue financiado con recursos de la cooperativa, se adjudicaron, creo, más de 80 viviendas. Y obviamente, pues cuando el dinero no retorna, entonces era muy difícil recuperar. Por eso que yo había manifestado de que ese caso lo vi, porque la pregunta fue, a ver, ¿cuál es, digamos, el problema neurálgico que tenía la cooperativa? Entonces, esa inversión era cuantiosa, digamos, ¿no? O sea, prácticamente imposible que devuelvan, digamos, ¿no? O sea, ahí ya se tenía que hacer una investigación, quiénes estaban involucrados, etcétera, ¿no? Y peor, pues, el presidente del Consejo de Administración, un colega de la universidad, entonces yo lo veía muy lejos, digamos, de buscar una solución. Por eso a veces yo digo, ¿no? Que no, mientras... Y es más, pues, ¿no? O sea, otro caso que yo me he enterado, mucha gente ha ido a España, ¿no? En busca de mejores ingresos, ¿no? Y recuerdo que me hicieron el comentario en la cooperativa. Hay una señora que volvió de España y con $100,000 y lo depositó en la cooperativa de San Luis, pero ya los ejecutivos sabían que estaba mal la cooperativa, no le alertaron, recibieron ese dinero, 100,000, y ellos retiraron sus depósitos que tenían, ¿no? Entonces, mire, esa situación es algo preocupante, ¿no? Porque yo conocí ese caso y muy lamentable, digamos, ¿no? Esa figura, porque ellos aceptaron el depósito para fines, digamos, de retirar sus fondos, ¿no? Y perjudicarle a la señora. Actualmente, si bien la cooperativa está devolviendo en un porcentaje mínimo, ¿no? Creo que la primera devolución fue un 4%, el siguiente fue 5%, y ahora creo va a haber una tercera devolución que no pasan de 6%. Entonces, estamos hablando de mucha gente que ha sido afectado, ¿no? Entonces, es una pena, pues, ¿no? Que esa gente, por ejemplo, el de España ha ido a sacrificarse 5 años y que no pueda recuperar su dinero, ¿no? Y les digo, jóvenes, yo, dentro de la economía, el sistema financiero es lo más sensible, ¿no? En épocas de cuando hay
corrida de depósitos, no hay banco grande, mediano, pequeño. No hay banco grande que aguante cuando hay corrida de depósitos. Así que cuando uno tiene dinero, es mejor depositar en 1, 2 o 3 bancos, de manera que no corra mucho riesgo. ¿Por qué? Porque no es seguro, no es seguro. O sea, y también decirles que si uno tiene depósito en un banco, tiene que estar pendiente si no tiene algún problema. Y es más, pues, ¿no?, que los bancos no pueden tener resultado negativo. ¿Por qué? Porque tienen doble entrada. Ganan por intereses y ganan por comisiones. Entonces, si el resultado es negativo, quiere decir que hay malos manejos o algún problema que está afectando, ¿no? Entonces, en eso hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, yo siempre, cuando un banco hace propaganda, ya es una llamada de atención de que el banco necesita liquidez, no tiene dinero. Y esa es una seña de que está necesitando liquidez y intensifican más campañas para captar recursos, ¿no? Entonces, esas son algunas señas, ¿no?, que en auditoría nosotros llamamos luz roja, alerta, stop, ¿no?, para que tengamos cuidado, ¿no? Y mire, ese detalle es importante, ¿no? Por ejemplo, muchas veces ustedes han debido ir a Hipermaxi a servirse ¿cómo se llama? Un panchito, ¿no? Un panchito, ¿no? Y generalmente eso se da porque los productos, no estoy diciendo que están vencidos, sino está por vencerse de aquí a unos 15 días o 20 días. Y como no sale, entonces prefieren venderlo como panchito. Ahora, tampoco hay que alarmarse, por ejemplo, si hablamos de un producto de farmacia, está vencido y a veces podemos hacer problemas. El hecho de que esté vencido un producto no quiere decir que pierde totalmente su esencia, digamos, ¿no? Eso es lo que me explicó un médico. Pierde pues un cierto porcentaje, ¿no? O sea, dependiendo del tiempo, digamos, ¿no? Pero no pierde totalmente. Así que ese es más o menos algunas experiencias que yo he tenido, ¿no? Y volviendo a nuestro tema, la ganancia, ¿no? Es bueno que ustedes sepan qué es la ganancia, no hay que confundir con la utilidad. La ganancia es el incremento en el capital. O sea, si yo tenía el capital de 100,000 y ahora tengo 120,000, estos 20,000 es ganancia siempre y cuando no sea atribuible a aportes de capital, ¿no? Entonces eso es importante que ustedes sepan que la ganancia es el incremento en el capital no atribuible a aportes de capital. Y en el tema del patrimonio, ¿no? Normalmente los auditores elaboramos el estado de evolución del patrimonio neto, ¿no? Y en el estado de evolución del patrimonio neto tenemos que comprobar la correcta actualización del capital, la correcta actualización de las reservas y la correcta actualización del resultado acumulado, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, digamos, cuando vemos el estado de evolución. Tenemos que comprobar de que la empresa haya actualizado correctamente. Y hay una forma de comprobar, ¿no? O sea, que en la siguiente clase, cuando veamos el caso práctico, les voy a enseñar cómo se comprueba, porque ni yo mismo a veces estoy seguro, digamos, que está bien actualizado el patrimonio, pero hay una forma de comprobar para que el auditor esté seguro, digamos, y se comprueba, digamos, ¿no? Y si está mal, ahí no iguala pues por nada, digamos, el patrimonio, ¿no? Sí o sí hay que buscar dónde está el problema, ¿no? O es que hay mala actualización, etcétera. Entonces, hay varias formas, ¿no? Normalmente yo actualizo el patrimonio, bajo el método, primero ajusto el total del patrimonio y luego voy ajustando todas las variaciones.
Ese es el camino yo que utilizo. Y hay otros auditores que van ajustando cuenta por cuenta, ¿no? Todas las cuentas del patrimonio lo ajustan. Y hay otro camino que es ajustar por tramos, no por partes, digamos. Ajustar el patrimonio por tramos significa ir, así como en activo fijo, lo van a ver. Primero he actualizado hasta la fecha de la venta, ¿no? Y de ahí he vuelto a actualizar hasta la fecha de cierre y así, ¿no? Paso por paso. Eso se llama en el patrimonio actualizar por patrimonio, ¿no? Y al final, cuando uno resuelve por los 3 caminos, los resultados no tienen que cambiar, tienen que ser los mismos. Ahora, ¿cuál es la ventaja? De que siempre yo trato de buscar el camino más directo, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de activo fijo lo van a ver, cuando ajusto las variaciones al cierre, ¿no? Sin embargo, llego al mismo resultado que yendo por partes, digamos, ¿no? Que eso es más demoroso, hay más procedimientos que hay que hacer. En cambio, cuando es directo, ¿no? Y lo mismo, siempre uno va buscando, por ejemplo, lo que yo les decía en la anterior clase, en el RC-IVA, ¿no? Cuando me dicen cuánto de factura tengo que presentar, cuánto gana la pregunta, y disminuyo el 12,71 y disminuyo los 4 salarios mínimos nacionales y eso es lo que tiene que presentar en factura, ¿no? Directo. Ahora, si ustedes van desarrollando todo el procedimiento, tendrían que llegar a lo mismo, ¿no? Entonces, eso uno va buscando caminos más directos, ¿no? Y es porque ya uno siempre busca, digamos, hacer más rápido el trabajo, ¿no? Y les digo, un auditor que vino de Argentina, me dijo que actualizara el patrimonio y yo tardé como unos media hora de la empresa y él ya lo tenía en unos 10 minutos, ¿no? Y yo sorprendido, digamos. Y lo que pasa es que él, por ejemplo, ahí lo abrevió todo, ¿no? O sea, ¿no? Y me llamó la atención, digamos, lo abrevió todo, digamos. O sea, por ejemplo, capital le puso K, reserva legal RL, o sea, todo abreviado, obviamente, pues en cambio yo estaba escribiendo las cuentas, todo eso, entonces uno pierde más. Al final lo que interesaba era el resultado, digamos, ¿no? La comprobación, digamos. Entonces, a veces hay auditores que son rápidos y habemos auditores que somos lentos, ¿no? Pero eso se va adquiriendo con la experiencia. Ustedes mismos se van a dar cuenta que no todos, digamos, tenemos las mismas habilidades, ¿no? Por ejemplo, ¿qué les puedo decir yo? Depende también de la especialidad que uno tiene, ¿no? O sea, yo siempre digo, cada quien tiene su fuerte. Hay profesores, por ejemplo, que les gusta costo y es su materia, digamos, fuerte, digamos, ¿no? En cambio, el mío es más auditoría, ¿no? que las materias contables. Entonces, cada quien tiene su materia fuerte, ¿no? Ahora, obviamente, nadie está obligado a que seamos especialistas en todo. Muy, muy difícil, digamos, porque tan complejo nuestra profesión, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta que es bien complejo, porque yo vi, por ejemplo, el tema de la industria minera, la industria petrolera, ¿no? Y la industria financiera, ¿no? ¿Y a qué conclusión llego? Tan complejo, digo, y aquí lo agrupan en conta especial 1, conta especial 2. ¿No? Lo agrupan. Para mí que esas especialidades se deberían desarrollar en una materia. Y es más, para que ustedes sepan, yo llevé contabilidad minera 1 año, contabilidad bancaria 1 año, contabilidad petrolera, agropecuaria 1 año. Entonces,
ahí se ve, digamos, la falencia, ¿no? La falencia es que en algún momento yo pregunté, por ejemplo, el tema del seguro, tan complejo, ¿no? Y lo llevan como conta especial 1, conta especial 2, creo, ¿no? Y ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué lo hicieron así? Porque quieren dar prioridad a las materias de finanzas, porque no falta alguien que dice finanzas importantes y crean materias de finanzas 1, 2, 3, 4, ¿no? Autoridad entra y dice, no, sistemas importantes, sistema 1, 2, 3, 4, y van agrupando las materias troncales, como en este caso contabilidad minera, petrolera, bancaria, agropecuaria, etcétera. ¿Y qué sucede? Lo vemos muy superficialmente y debido a eso tenemos problemas en la práctica. Para mí que se debería más bien suprimir las materias que no son troncales y abrir las materias que son contables, como minera, petrolera, agropecuaria, seguro, etcétera, ¿no? Ahora, ustedes dirán, por ejemplo, porque ustedes mismos se van a dar cuenta en la práctica que son complejos, son especialidades, y no podemos ver pues en un semestre, ¿no? Y es más, ¿no? Varias materias, ni yo podría dar pues bien, porque se requiere bastante tiempo, digamos, como les decía, yo lo he visto en un año, ¿no? Lo que es la contabilidad minera, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo recuerdo que es fundamental que el contador sepa o el auditor sepa la liquidación provisional de los minerales y la liquidación definitiva de los minerales, ¿no? Y ustedes saben que cada mineral tiene su propia ley y hay que elaborar una liquidación provisional y luego una liquidación definitiva ya para poder contabilizar. Así que, jóvenes, esos son los problemas que les estoy diciendo, ¿no? Que si ustedes van a escuchar cuando dicen académico, ¿no? Eso es lo que se tiene que mejorar. O sea, siempre dar mayor prelación, mayor prioridad a las materias que son troncales. Y con eso no quiero decir que las otras materias no son importantes, pero no son troncales, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues valores, creo que hay una materia, está bien que se lleve, pero no sé, no le hallo que haya 14 grupos, 16 grupos, ¿no? No le hallo, o sea, cuando hablan de lo académico, yo creo que habría que revisar la malla curricular y hacer un análisis en forma global y después entraría a lo particular, ¿no? Y ahí se va a ver, ¿no? Y hay indicadores, jóvenes, que según Naciones Unidas han planteado que el 60% debe ser materias troncales y un 40% materias complementarias o instrumentales. Entonces, esa es la relación que debe mantenerse en la facultad. Si no se cumple, quiere decir que estamos mal, ¿no? Estamos mal. Y la otra recomendación que hizo Naciones Unidas es que cómo se podría mejorar académicamente en la universidad, ¿no? Y la sugerencia ha sido específico. Por ejemplo, decía que la universidad debería tener profesores a tiempo completo en un 80% y profesores a carga horaria un 20%. ¿Qué implica profesores a tiempo completo? Que se dediquen a la investigación. Y los profesores a carga horaria significa que tengan que transmitir las experiencias que tienen en la vida práctica. Entonces vean ustedes que esas son las sugerencias que hicieron a través de las Naciones Unidas, ¿no?
Entonces eso es lo que tenemos que revisar. Si uno habla académicamente, ver qué pasa en nuestra facultad, ¿no? Y tenemos que compararnos con las universidades de Cochabamba, La Paz, porque son universidades similares, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, digamos, con Cochabamba, La Paz? ¿Estamos dentro, estamos mejor, estamos peor? ¿No? Siempre es bueno, digamos, hacer una relación, ¿no? Y eso para mí implica trabajar en forma académica, o sea, ver la malla curricular de esas tres universidades para ver. Y si nos comparamos a nivel nacional, el siguiente año podríamos comparar con las universidades del exterior, a ver cómo andamos, ¿no? Entonces, esto implica un análisis, ¿no? Una dedicación. Yo creo que no es solo de las autoridades, también de los profesores, pero que haya trabajo en equipo, ¿no? Un trabajo en equipo. Entonces, solo así podemos mejorar, ¿no? Bien, jóvenes, la próxima clase voy a plantear un caso práctico del patrimonio y ahí lo vamos a ver cómo tenemos que comprobar la actualización del capital, de las reservas y de los resultados acumulados, ¿no? Y en lo posible, como ya lo había anticipado, en el patrimonio hay que tener cuidado, ¿no? No tocar alegremente, ¿no? A no ser que esté autorizado por el directorio, ¿no? Y inclusive algunas capitalizaciones, ¿no? Siempre es bueno hacer aprobar, ¿no? Que haya un sustento, digamos, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta sobre la parte del patrimonio. ¿Y no hay preguntas? Ninguna, licenciado. Ya. Entonces, nos vemos en la próxima clase hoy. Ya, se cuidan.